Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Pues primero le doy gracias a Dios por el honor y la bendición de estar con ustedes. Le doy gracias también a las comunidades de Maús y entiendo que de Éfeta también. Pues es un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir estos misterios de nuestra fe que nunca terminamos de compenetrarnos en ellos, y que le pedimos siempre a Dios que nos dé la gracia de conocerlo más, para que el día que nos llame podamos entrar a esa plenitud de la verdad y a ese nacimiento del Espíritu con salud, porque eso es lo que queremos lograr, y precisamente sobre eso voy a compartirles, sobre esa salud y la razón por la cual a veces pasamos por el purgatorio, precisamente porque no estamos en la plenitud de esa salud. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su palabra donde quiera llevarnos, para que podamos compartir este momento de reflexión en el Espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer del Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, desde el versículo 22. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Palabra de Dios. Pues tomando este pasaje como apertura a este tema, podríamos decir que uno de los misterios más grandes de nuestra iglesia es Judas Iscariote, y cómo es posible que él estuvo 3 años con todos los apóstoles y en la última cena ninguno sabía quién era el traidor. Y Jesús obviamente sabía no solamente que él era el traidor, pero que era ladrón, y le confiaba el dinero. Estas son enseñanzas demasiado importantes para nosotros que vivimos en la iglesia hoy, para que entendamos que todos estos escándalos que hay en la iglesia, que tanto atormentan al pueblo de Dios, tienen un sentido espiritual, porque es la humanidad de la iglesia, la cizaña que está en la iglesia, las cosas malas que hay en la iglesia, porque es humana también, y nosotros debemos entender la batalla espiritual de los seres humanos en esta travesía, en este peregrinar. Y por eso el Señor tuvo compasión con su propio traidor hasta el último día. Y así tiene compasión con todos nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. No estar nosotros enfocados en el caído ni en el traidor, sino enfocados en la salvación de las almas, de todas las almas. El purgatorio es precisamente esa enseñanza. Yo estoy seguro que si un alma del purgatorio apareciera acá y tuviera la oportunidad de decirnos 2 cosas, nos diría: santifiquen su vida, y la otra, asegúrense de llevarle a Dios a toda la gente que cruza su camino. No hay nada más que el alma del purgatorio quiera que eso, porque es lo que no hizo en plenitud y por eso está en el purgatorio. Ahora, yo voy a comenzar por compartirle esta reflexión sobre las almas del purgatorio
comenzando con mi experiencia personal, porque yo pienso que es lo mejor, ¿no? Porque los quiero compartir, no algo que yo haya leído, sino algo que yo he vivido. No sé cuántos de ustedes conocerán la historia de mi encuentro con el Señor en la selva en Colombia mientras estaba secuestrado por las guerrillas de la FARC. Estando allí hace 25 años que esto ocurrió, estaba encerrado en una cueva llena de murciélagos y de toda clase de alimañas, en plena selva, amarrado y encapuchado, sentenciado a muerte. Y era el día 15 de un secuestro que duró 6 meses. En ese día 15 yo entro en un éxtasis. Yo estaba lejos de Dios por 33 años. No tenía absolutamente ya ninguna memoria de la iglesia y nada que tenía que ver con Dios. Sin embargo, el Señor en su misericordia se me aparece, y esto es lo que sucede. Yo no sabía lo que era un éxtasis, pero entro en un éxtasis. Yo estoy perfectamente despierto y consciente después de haber sido sentenciado a muerte, de haber tenido un encuentro con esos guerrilleros horrible, donde se me había acabado toda esperanza de salir con vida del secuestro. Toda mi familia estaba en peligro de ser asesinada. El Dios más grande que yo había tenido hasta esa noche, que tenía 47 años de edad, era el dinero, y me lo iban a robar prácticamente todo. Así de que no podía estar más destruido como ser humano. Y ese es el momento que Dios escogió para llamarme. Yo pensé que me estaba muriendo porque no conocía lo que era un éxtasis, porque de repente aparezco a los 3 años de edad en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo, y estaba en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores. Alguien de la casa me gritaba que no hiciera eso, como normalmente le dirían a un niño que está haciendo daños. Eso es lo que sucede. Pero el misterio de esta experiencia es que yo estoy viviendo mi infancia o reviviendo mi infancia, no como quien la ve en una película, sino que yo estoy ahí en ese patio a los 3 años, solo que estoy viviendo ese momento con mi mente de 47 años, lo cual no es posible explicarlo, pero eso es lo que estoy viviendo y voy reviviendo mi vida poco a poco. Yo revivo toda mi vida, todos los 47 años. Esta primera parte la puedo llamar una iluminación de mi conciencia. Este éxtasis me lleva por muchas etapas. Los voy a llevar directamente al momento en que tengo esa visión del purgatorio. Cuando les hablo de visión es porque estoy en ese éxtasis, y en un éxtasis está afuera del tiempo y del espacio. Es como un rapto. Y yo estoy allí. Un éxtasis es un estado de asombro del que no se puede salir. Yo, por mucho que quisiera, no podía salir de ese estado. No se puede medir en tiempo humano, porque yo no sé cuánto tiempo pasaría. Además, estaba en esa cueva amarrado, una cueva totalmente oscura. No sé cuánto duraría el éxtasis todo, pero aparezco dentro de todas las etapas que vivo en este éxtasis. Ya casi al final aparezco en un lago con el agua hasta la cintura. Y al frente del lago había una roca inmensa. Encima de la roca, al lado derecho, veía la cabeza de un hombre que miraba de lado. Al principio yo no sabía quién era. Cuando miro de nuevo al agua donde estoy, veo una bruma flotante inmensa. Cuando la observo bien, me doy cuenta que no es bruma,
sino que son cientos de espíritus del mal, que son los demonios de todos mis pecados mortales de 33 años, y mi alma los conocía a todos. Jamás podría describirles a ustedes el horror que eso era. Además que yo estaba allí y era prisionero de ese estado total de tinieblas. Los demonios parecían gérmenes como racimos, que estaban así como colgando así unos de otros, y yo los entendía y conocía a cada uno. Mi alma sabía perfectamente de qué se trataba todo eso. Esa nube o bruma de espíritus continuaba hacia un abismo que estaba al lado izquierdo del lago, y podía ver cómo los demonios que estaban vinculados a mi vida de pecado de 33 años continuaban hacia el abismo, y yo podía mirar hacia el abismo hasta donde había descendido mi alma por la vida de pecado que había vivido. Y en ese abismo pude contemplar muchísimos niveles de condenación, incontables. Algo que no pudiera describir en palabras, porque no se puede, es imposible que yo les pueda decir lo que yo vi en ese abismo. Pero yo supe inmediatamente que si hubiese muerto esa noche me hubiese condenado, porque ese era el estado de mi alma. En medio de toda esta angustia, de esas tinieblas, esa oscuridad en que me encontraba, veo que en todo ese lugar la única luz que había era la cabeza de ese hombre que estaba arriba de la roca. Era la única luz. Cuando voy hacia esa luz, al lado derecho del lago, me encuentro con algo totalmente diferente, que es el estado más bajo del purgatorio, algo que entendí más adelante, porque cuando lo encuentro no sé qué es, porque yo estoy acá, al lado izquierdo del lago me encuentro con los demonios y luego con el infierno, y estoy en la angustia total de estar atrapado en medio de todas esas fuerzas demoníacas que me han tenido prisionero por 33 años. Además de que yo voluntariamente tenía unión con ellos, porque en ninguna forma pude ver que los demonios me habían atrapado a mí. Yo entré en el mundo de las tinieblas voluntariamente, y es la forma en que entramos todos nosotros en el pecado. El demonio no puede hacer nada sin nuestro permiso y sin el permiso de Dios. Y nosotros podemos testificar, cada uno de nosotros, que el pecado en nuestra vida, para que se llame pecado, tiene que tener nuestra voluntad. Eso no lo puede romper el diablo. Por lo tanto, el dolor más grande del alma es saber que uno mismo fue el que entró a esa dimensión tan espantosa. Uno mismo, su voluntad. Yo siempre digo a la gente, si nosotros tuviésemos conciencia siquiera de una molécula de lo que es un demonio, nunca tuviésemos ninguna relación con ellos. El hecho de que no podamos verlo está en contra nuestra, pero al mismo tiempo, por eso, en el misterio de esta escuela de almas, que es lo que es esta vida terrenal, nos encontramos con el Evangelio, que es nuestra guía, y Jesús diciéndole a Santo Tomás, porque me ves, crees, dichoso el que cree sin ver. Esta es la prueba más grande para nosotros. No vemos, pero somos llamados a creer lo que no vemos, que se nos ha sido revelado. Y dentro de lo que nos ha revelado Jesús está la revelación del infierno y del demonio y del pecado. Hasta el punto que Jesús no habla del pecado como habla la psicología moderna, como habla
la falsa misericordia del evangelio falso de hoy, que es el proceso, es que ahí vamos cambiando. Ese no es el evangelio. Es tan radical todo porque debe ser así. El Señor dice, si este ojo te hace pecar, no dice, ponlo en un proceso de cambio. No dice, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, no dice, aconséjalo que no te haga pecar. Dice, córtatelo. Y ese es el Señor y el pecado. Y eso es lo que la ley de Dios comanda, lo que nosotros debemos hacer. Por eso, viviendo en el mundo que vivimos hoy, estamos en peligro si seguimos este evangelio falso de la misericordia, esta falsa paz que tenemos en la iglesia, convencidos de que Dios es tan misericordioso que en un punto perdemos la idea de la justicia y entonces entramos en el falso evangelio de la falsa misericordia. Pero lo que yo he visto me enseña totalmente lo opuesto, algo muy diferente, y es la radicalidad del bien y el mal. O somos de Dios o somos del diablo, y yo lo pude ver con absoluta claridad. Hay mucha gente que esto le duele porque les mueve su piso, porque les quita su comodidad, porque les contradice sus expectativas de la vida, porque los saca de su comodidad, los saca de todo lo que tienen concebido como doctrina, como iglesia, y seguramente han sido enseñados y formados en esa forma. Pero yo les aseguro que hay de mí si yo no les comparto la verdad de lo que yo viví. Ay de mí, preferiría morir instantáneamente aquí en presencia de ustedes si no les vengo a decir la verdad de lo que yo vi, de lo que el Señor a mí me reveló, porque es por el bien de la salvación de las almas, y esa es la razón por la cual estoy acá. Entonces, veo todo este universo espantoso de los demonios en mi vida, porque nada de lo que yo estaba viendo en el lago estaba separado de mí, era todo lo que era mi vida. Entonces, en este lado derecho del lago, siento como millones de miradas, pero no les puedo decir a ustedes que estaba viendo los ojos de las almas, estaba sintiendo sus miradas. Es algo muy diferente, y no porque no estuvieran presentes, estaban presentes, pero describirles a ustedes cómo las veía sería mentirles, porque es imposible. Es un estado etéreo, por lo tanto, cuando yo estoy mirando las almas, estoy viendo tantas cosas que, para darles una idea a ustedes de lo misterioso que eso es, en algún momento habían personas, almas que parecían humo, otras que parecían madera o gasa de esa con la que se cubre un herido, o parecían metal o parecían arena, y así les puedo describir cientos de estados diferentes, pero eran personas y no estaban hechas de ese humo, de esa madera no, sino que eran estados en que se encontraban, y yo veía que cada alma estaba resolviendo su vida terrenal que no estaba resuelta en el momento de la muerte. Ahora, la diferencia tan enorme entre los demonios que estoy viendo a la izquierda y lo que veo del purgatorio es que todo lo del purgatorio es amor, una compasión increíble hacia mí, y yo sentía ese consuelo porque todo lo que yo viví con los demonios y el abismo era odio, era destrucción, oscuridad, era espantoso porque era el fin, la destrucción total de mi vida, era un caos absoluto. En cambio, el purgatorio era una paz absoluta en medio de un dolor absoluto. La mejor imagen que yo puedo colocar es el Calvario de Jesús, donde hay testigos del amor
como San Juan, la Virgen, las mujeres de Jerusalén, que en medio de ese dolor tan espantoso, tan horrible, sabían que así tenía que ser, sobre todo la Virgen María. Y estas almas en el purgatorio saben que así tiene que ser, aman el tener que pasar por lo que tienen que pasar, porque están en un estado ascendente. Todo lo que yo vi de los demonios era descendiente. Todo se iba hacia el abismo, un abismo que parecía no tener fondo, era el infierno. En cambio, el purgatorio es un estado ascendente, todo asciende. Ahora, eso no está envuelto en un tiempo que se pudiera llamar humano, pero está envuelto en un tiempo divino que es la sentencia en la cual está cada alma, porque cada alma en el encuentro con Jesucristo queda sentenciada a un estado purgatorial. Y sabemos por enseñanzas de la Iglesia que el catecismo mismo nos muestra cómo es que nuestra intercesión, nuestra oración por las almas, las ayuda a ascender. Y además algo muy poderoso que yo aprendí de ese encuentro con ellas fue que cuando yo, como un alma militante, como alguien que está todavía acá, me uno en oración a las almas del purgatorio, no solamente asciende el alma en el purgatorio, sino que asciendo yo también. Porque todos vamos ascendiendo por medio del amor de la oración. Lo que el alma está viviendo es llenando de amor un estado de desamor de la vida terrenal. Eso es lo que vive el alma. Ahora, la dimensión de esos estados de desamor, yo les voy a poner un ejemplo. Muchas veces escuchamos testimonios de gente que testifica sobre presencias que hay en casas, los llaman fantasmas, los llaman lo que quiera. Estoy hablando de almas purgantes, no de demonios que tienen casas hechizadas, no de eso, porque sabemos que si una persona entra a esta habitación y aquí hacen espiritismo o brujería, aquí queda un tráfico del abismo que tiene que exorcizarlo un sacerdote, porque de lo contrario queda abierto al abismo y hay tráfico de demonios. Pero cuando son almas que están sufriendo, les voy a poner este ejemplo. Usted en la cocina de su casa tuvo un evento muy grave con otra persona, muy grave, con su madre, con su esposo, con su hijo, con alguna otra persona. Y un evento de desamor inmenso que usted no solucionó durante esta vida, porque nosotros tenemos la bendición extraordinaria que son los sacramentos. Durante nuestra vida temporal como católicos, nosotros caminamos en un mundo de reparación, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación. Entre más conscientes estemos del estado de reparación en que nosotros vivimos, más vamos enmendando nuestros pecados perdonados y vamos solucionando nuestra vida con todo lo que tenemos pendiente. Por eso, después de confesarnos y ser absueltos por la Iglesia, es el comienzo de un estado de reparación. Y precisamente el demonio quiere hacernos olvidar que después de la confesión viene la enmienda. Muchos católicos se olvidan que después de la absolución viene un trabajo arduo, y es la enmienda, la reparación. Tenemos que hacer eso. Por eso es que la Iglesia, en su misericordia por el pueblo de Dios, nos da las indulgencias. ¿Por qué? Porque es una ayuda que se le da al alma, porque sabemos el trabajo arduo que tenemos de reparación, de enmienda, precisamente para evitar el purgatorio. Entonces, cuando usted tiene ese evento en la cocina, como yo les di el ejemplo, entonces usted muere y no tiene solucionado eso. Porque usted nunca lo confesó, usted nunca se acordó, usted nunca lo reparó si es que lo confesó. Todo lo que hizo con relación a eso no está bien, no está completo, no está dado. Entonces usted está ahí en esa cocina.
Ahí está. Y está viviendo eso, exactamente eso. Yo nunca podría describirles a ustedes el dolor que el alma siente, porque el alma está en un estado perfecto de conciencia. Ustedes seguramente han oído hablar de una iluminación de la conciencia. Y se habla de profecías que hablan de un momento de iluminación de conciencia a toda la humanidad. Se dice en algunas profecías. Yo viví mi iluminación de conciencia en ese éxtasis al principio, como les acabo de narrar, porque yo sé que si una persona vive una iluminación de conciencia en un estado natural, se muere de dolor. No es posible tener una iluminación de conciencia sin estar en éxtasis. No es posible. Nos morimos. Miren ustedes que podemos testificar que nosotros escondemos la conciencia muy astutamente para no sentir el dolor de nuestros pecados. La escondemos. La conciencia se adentra en nosotros para huirle al dolor del pecado. Y muchas veces cuando nos vamos a confesar, tenemos que hacer un esfuerzo para sentir algo del dolor del pecado que estamos confesando. Cuando la realidad es que nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé el dolor del pecado. Porque eso quiere decir, así vamos liberando purgatorio. Hay mucha gente que cree que vive el purgatorio aquí en la tierra o el infierno. Y yo siempre digo, claro, nosotros aquí estamos construyendo purgatorio, infierno o cielo. Claro que sí, pero es como decir, nosotros podemos estar construyendo enfermedades por los excesos y por no cuidar la salud. Claro, podemos estar construyendo un cáncer o quién sabe qué enfermedad a través de los vicios y de los pecados como la gula y otros, sí, pero eso no quiere decir que eso define la vida de una persona. La vida del purgatorio, del infierno, del cielo se define después de la muerte. Eso es lo que es. No estamos aquí viviendo el purgatorio, eso no es posible. Aquí lo que podemos es o crear un purgatorio por nuestras acciones malas o crear el cielo por nuestra santificación o crear el infierno por nuestra demonización, por entrar en el pecado sin dolor. Ahora, cuando yo estoy observando estas almas, con solo observarlas, en algún momento yo podía entrar en situaciones donde el alma está al frente mío, yo no tengo la visión de todo ese estado purgatorial, sino que tengo un alma al frente. Como yo les dije, es un estado etéreo y por lo tanto no lo puedo determinar, pero tiene muchas facetas. Y de pronto, dentro de eso que estoy viendo, veo valles, cuevas, como paisajes extrañísimos, muy extraños, que están vinculados con esa alma. Y todo eso tiene que ver con un estado purgatorial, porque no podría decir que ese es como un lugar, como un espacio. No, porque es una dimensión, es como una dimensión, un estado. Les voy a dar un ejemplo. Usted puede hablar con una persona que vive en Tenerife y le pregunta sobre Tenerife y esa persona le cuenta a usted su experiencia de Tenerife y usted entrevista a 5 personas. Yo les aseguro que cada una de esas personas tiene un Tenerife diferente en su corazón, porque no es lo mismo este lugar para toda persona. Nosotros cada uno vivimos todo en una forma única. Esto es para definirles lo que quiere decir estado, un estado. Es como aquí estamos todos nosotros, pero cada uno de nosotros está en un estado diferente. Hasta el punto que si muriéramos todos acá en este instante, es posible que muchos de nosotros no nos volvemos a ver porque quedamos en un estado diferente. Sí, porque cada uno vive un estado diferente. Dependiendo de cómo camina usted por esta vida, ahí queda parado cuando muere.
¿sí? Hay personas que al morir quedan parados en las tinieblas, como yo, que estoy viviendo lo que equivaldría a una muerte, aunque yo no morí. Pero esto es lo que equivaldría, y estaba en las tinieblas, pensando que estaba en la luz. Porque yo vivía un mundo totalmente ilusorio, vivía un mundo de fantasía, un mundo materialista, embebido en los reinos del mundo, y era en el infierno, totalmente. Pero mi alma pensaba que estaba en el paraíso, porque así es como el demonio nos seduce y nos engaña. Entonces, esas almas todas van viviendo un estado que es indescriptible y que está vinculado a la vida terrenal en las áreas que no están resueltas, porque las almas no están presentes en todo de la vida terrenal. Ellas están resolviendo lo que no ha sido resuelto de su vida terrenal. Cuando nosotros oramos por ellas, como nosotros no sabemos quién está en el purgatorio, porque hay mucha gente que dice: ore por mi abuela que está en el purgatorio. Pues ¿cómo? Si nadie sabe dónde está esa abuela, solamente el Señor sabe. Y por eso, cuando oramos, nuestra oración se va al alma más necesitada del territorio de almas donde nosotros pertenecemos. Cada uno de nosotros pertenece a un territorio de almas. Cada uno de nosotros. Miren ustedes que nuestro ángel guardián pertenece a un coro angelical, y esa espiritualidad de ese ángel nos guía a nosotros y pertenece a un coro. De la misma manera, nosotros pertenecemos a un territorio de almas. Aquí estamos en este salón. Eso quiere decir que nosotros como almas estamos en el mismo territorio, si no, no estaríamos acá. Estamos en el mismo territorio espiritual, lo cual místicamente no se puede describir, porque solo Dios lo podría explicar a nosotros en un estado particular. Pero nosotros nos pertenecemos los unos a los otros, y por eso el Señor nos tiene acá. Y no es un accidente que nos ha reunido acá, porque nosotros estamos unidos en un navegar de almas. La vida terrenal, como yo la he visto, como el Señor me la ha mostrado, es sin lugar a dudas una escuela de almas. Nosotros hemos sido creados en el destierro, y del destierro caminamos hacia la luz. Y sabemos que el mismo Jesús nos lo ha revelado con detalles. Los mismos apóstoles, especialmente San Pablo, en todas sus enseñanzas nos muestra cómo ese Adán que bajó del cielo y ese Adán terrenal, la relación que hay entre los dos, la muerte y la vida, todo esto es demasiado importante de tenerlo claro para identificarnos, para saber quiénes somos, para saber qué estamos haciendo, para entender nuestra peregrinación, para entender el destierro, porque de esa forma podemos entender lo que es espíritu. La razón por la cual hay tanta alma en el purgatorio es que muchas almas nunca entraron en el espíritu durante su vida, por muy católicas que fueran. Hay mucha gente en la iglesia que es meramente religiosa y no es espiritual, y está muy acomodada con la religión y se siente muy bien por la religión, y se engaña, porque el demonio es muy astuto y lo puede hacer sentir a usted que está muy bien, porque usted es muy religioso. Pero resulta que la vida en el espíritu crece en el corazón. Nosotros tenemos que entender qué quiere decir Jesús con la circuncisión del corazón. ¿Qué quiere decir? La conversión del corazón. Mire, usted puede mirarse con sinceridad. Esto no es fácil porque usted se encuentra con cosas que de repente no le gustan. Si usted se atreve a mirarse, si usted se puede mirar con sinceridad, mirarse de verdad por dentro, se va a dar cuenta quién es, porque el Espíritu Santo se lo va a mostrar. Mire, el Espíritu Santo es absolutamente puntual. Usted quiere trabajar con el Espíritu Santo, atrévase a ser sincero. Atrévase a mirarse
y se va a ver tal como es. ¿Cuánto quisieran las almas de purgatorio haberse mirado, aunque fuera una vez durante esta vida? Porque vivimos en un engaño a veces. Entonces usted va y se reza el rosario, y va y se confiesa ligeramente, y va y comulga, y vive su religión, y se siente bien, se siente consolado, tiene consuelo a su conciencia. Pero hay algo que podemos observar, y es esto: ¿cuántas veces, de todas esas veces que nos hemos confesado, hemos sentido el dolor del pecado? El dolor de nuestras faltas, el dolor de haber ofendido a Dios, el dolor de haberle hecho daño al prójimo, el dolor de haber puesto el alma en peligro. ¿Cuántas veces hemos vivido eso? Es importante, porque si nosotros no hemos vivido eso, estamos completamente en rojo con relación a la reparación. Porque para poder entrar en un estado de enmienda, de reparación, tenemos que entrar en un estado contrito, verdadero, profundo, donde ya hay dolor del pecado. Y miren, muchas veces nosotros tratamos de ser sinceros y de entrar en el dolor de una ofensa que hemos causado grave, y a medida que vamos entrando en eso, de pronto nos detenemos, porque no queremos sentir la plenitud de ese dolor. Y entonces nos detenemos. Ustedes seguramente han escuchado en todo lo que es demonología que los demonios se esconden en los órganos vitales de la gente. Los demonios se meten en el hígado, en los riñones, en los pulmones, en todo esto, sobre todo cuando hay gente irresponsable que trata de exorcizar a otros sin tener la autorización, la autoridad de la iglesia. Entonces los demonios se esconden para hacerle creer a aquel que supuestamente está liberando de que se fueron, y lo que hace es que se escondieron y le causan enfermedades muy graves a la persona que está enferma espiritualmente. Esto ocurre también cuando nosotros escondemos el dolor. Mire que esconder el dolor del pecado es como esconder un demonio. Uno se confiesa, usted pide perdón, usted sabe que la iglesia le va a perdonar, pero usted sabe también que voluntariamente va a cometer ese pecado otra vez. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted se va a confesar, pero usted sabe que no va a dejar ese pecado. Por lo tanto, usted está mintiendo, pero piensa que está bien ir a confesarse, porque por lo menos reconoce ese pecado y lo entrega, y eso lo hace sentir bien a usted. Pero si estamos hablando del purgatorio, si estamos hablando de la perfección, si estamos hablando del verdadero crecimiento espiritual, tenemos que hablar más en serio. Tenemos que decir, si yo me voy a confesar, yo me tengo que confesar bien. ¿Y cómo es confesarme bien? Confesarme bien es un acto de contrición perfecto, que es yendo a confesarme consciente de la dimensión de mi pecado, consciente. Porque precisamente el dolor que yo sentí con la iluminación de conciencia fue el dolor de la dimensión del pecado, las consecuencias del pecado, el daño que le había hecho a la gente, el daño que le había hecho a mi alma y las ofensas a Dios. Esto es tan doloroso, es tan inmensamente doloroso, que el alma puede pasar, pero mucho tiempo en el purgatorio, es solamente en un pecado, en un solo pecado. Y no porque no esté perdonado necesariamente, sino porque no está reparado, no está enmendado, no está concientizado. Entonces, si nos atrevemos a hablar de purgatorio, es porque nuestra alma quiere saber. Y si vinimos a saber del purgatorio, entonces es que el Espíritu Santo nos está pidiendo más. Porque no podemos hacer esto por curiosidad, para ver, a ver qué aprendemos del purgatorio, a ver si es que usted sabe algo del purgatorio, y a ver qué me va a contar del purgatorio. No, porque esta es una responsabilidad.
Mire, mucha gente está de retiro en retiro, de enseñanza en enseñanza, de esto y esto y esto, y se les olvida algo muy importante. Toda información que recibimos nosotros sobre Dios, sobre nuestra vida espiritual, es una responsabilidad, porque ya recibimos la información. Y esa información testificará a nuestro favor o en contra de nosotros en el momento que nos encontremos con el Señor. Por eso, si usted está abierto a conocer, tiene que estar abierto también a utilizar el conocimiento. Tiene que recibir el conocimiento para que haga efecto en su vida, para que crezca. Entonces, el purgatorio, cuando lo discutimos desde esta iglesia militante, es un llamado a no entrar a él. Ustedes se dan cuenta que Jesús nos muestra a nosotros el cielo y nos muestra el infierno, ¿sí? Porque Él no está diciendo pero, no hay nada de eso. Él quiere que entremos al cielo. Esa es la llamada del Señor. Por eso el Señor, con mucha sencillez, dice: sed santos como mi Padre es santo. Y esto es un llamado que hace el Señor a las almas que Él sabe que pueden ser santas, porque Él no nos pediría nada que no podamos hacer. Si el Señor nos pidió eso, es porque lo podemos hacer. La prueba está que el cielo está lleno de gente, lleno de santos. Y lo curioso es esto: dentro de mi vida misionera, muchas veces yo le pregunto a la gente, ¿alguna vez usted se ha arrodillado y le ha implorado, suplicado al Señor que le dé la gracia de volverse santo, de verdaderamente necesitar, desear ardientemente, apasionadamente la santidad? Porque sabe que es lo que tiene que hacer, que es el único camino. ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Alguna vez lo ha necesitado? ¿Alguna vez lo ha deseado con todas las fuerzas de su corazón? Yo le puedo decir esto: si usted nunca lo ha hecho, pues no ha comenzado todavía a escalar, porque no hay sino dos caminos en esta vida: o estamos ascendiendo o descendiendo. No hay sino dos caminos. Nadie está estancado en ninguna parte. Esto se mueve constantemente. Y para nosotros ascender, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un destino. Tenemos que tener un deseo. ¿Hacia dónde vamos si estamos ascendiendo? Hacia arriba. Y para ascender tenemos que tener el corazón elevado hacia Dios. Elevado. Por eso la palabra dice: busca primero las cosas de Dios, las cosas de arriba, y todo lo demás te llegará por añadidura. A veces no ponemos mucho cuidado a eso. Dense en cuenta que la palabra es clara con respecto a nuestra localización. El Señor descendió del cielo hacia nosotros, y cuando se fue, ascendió. Y nos dijo: me voy a prepararles un lugar. Allá donde yo estaré, estarán ustedes, si me obedecen, si me siguen. Ahora, ¿qué quiere decir ese descender y luego ascender? Eso quiere decir que estamos ¿dónde? ¿Arriba? Estamos abajo. Por eso descendió el Señor. Y cuando se fue, ¿para dónde se fue? Se fue para arriba. ¿Y dónde quedamos nosotros? Abajo. ¿Y qué hacemos para salir de acá? Para salir de acá necesitamos alas. Hay que volar hacia Dios. Y esas alas del alma solo crecen con la conversión del corazón, con el amor de Dios. Y precisamente ese amor de Dios no crece en nuestro corazón si nosotros no nos convertimos en personas de Dios de verdad. De verdad es de verdad. De verdad es de verdad. Por eso en el mundo de hoy se habla muy poco de la santidad. Es más, la gente es tímida de mencionarla. Está completamente inhibido todo este secreto de la santidad.
porque parece que fuera algo de extraterrestres, como si los santos fueran seres que prácticamente son extraordinarios por allá, únicos, y nos olvidamos que son personas comunes como todos nosotros, todos los santos. Y por eso entender nuestro destino, entender cómo llegar allá es el secreto. Miren, si usted decide en un momento su santidad, el ángel guardián no podría tener el mejor momento. Saltaría en la forma más extraordinaria diciendo: finalmente entendió, finalmente entendió. Todo el cielo estaría de fiesta. Si usted llega a decir: no hay otro camino, el único camino es la santidad, tengo que volverme santo. Porque si vamos a hablar de purgatorio, ¿por qué están las almas en el purgatorio? Yo le podría contar a ustedes cientos de testimonios de todo lo que yo vi de las almas de purgatorio, pero todos al final tienen una sola conclusión, y es: no se completó con el amor de Dios la vida terrenal. Eso es, a eso se suma todo. Las almas están en el purgatorio porque no completaron su vida en el amor de Dios. Ahora dirá usted: ¿pero quién puede lograr eso? Miren ustedes cómo es la misericordia de Dios, y con esto termino. Usted es un padre de familia justo, bueno, y tiene a su hijo estudiando para un examen. Y ve cómo ese hijo estudia, se mata por ese examen, hace todo lo que puede, se da todo, y se va al examen y regresa y no pasó el grado. Para usted, como padre justo, usted le dice al hijo: hijo, yo sé que lo diste todo. Para mí, tú pasaste el grado. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante. Para mí tú lo pasaste porque te vi que diste todo. ¿Ustedes se imaginan? Ese es un padre humano. ¿Se imaginan a Dios? Cuando nosotros verdaderamente estamos atormentados por el pecado que no podemos superar y estamos implorándole a Dios que nos ayude a superarlo, porque muchas veces el Señor permite que nosotros no nos liberemos de un pecado en particular para purificarnos. Y la prueba está en San Pablo cuando habla del aguijón que tiene en la carne. Ustedes todos han leído eso seguramente. Y el Señor, ¿qué le dice a San Pablo? San Pablo está atormentado con ese aguijón, que lo compara con un demonio que subió directamente del infierno a atormentarlo. Y Dios le contesta: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Esto es lo que nos enseña el Señor al respecto de el pecado cuando nos atormenta de verdad. ¿Qué pasa si usted se muere y se presenta ante el tribunal del Señor? Y esos pecados que usted no pudo superar, pero que odió, que lo atormentaron, que fue su lucha, el Señor le completa lo que le faltaba, porque así es su misericordia. Como el Padre bueno que dice: para mí tú pasaste el grado, porque yo te vi que lo diste todo para pasarlo, y aunque no hayas alcanzado, yo te completo lo que te faltaba. Esa es la misericordia de Dios. Y por eso sí podemos encontrar la plenitud de nuestra santidad al final de esta vida, si verdaderamente eso es lo que necesitamos y deseamos y queremos alcanzar. Porque así de bueno es el Señor. Es misericordioso, pero también es justo. Por eso la justicia y la misericordia tienen que ir unidas. Porque en este mundo de hoy y dentro del mismo cristianismo se nos está tratando de vender una misericordia ignorando la justicia. Y eso es falso. Es el evangelio falso del que habla San Pablo, que nos advierte. Así de que podríamos hablar del purgatorio quién sabe por cuánto tiempo, porque les puedo dar cientos de ejemplos, cientos de anécdotas de mi experiencia mística sobre el purgatorio, pero esto es lo que les puedo dar hasta este momento, y pedirle a Dios, sobre todo, que nos dé la gracia de nosotros entender que en esta vida temporal necesitamos caminar con amor.
Yo cuando abro los ojos por la mañana, lo primero que le digo al Señor es: no permitas que yo camine sin tu amor. No permitas que dé un solo paso sin tu amor. Y ustedes saben todo lo que tenemos que trabajar. Hay gente que se siente mejor que otros, más distinguido que otros, más inteligente que otros, de mejor raza, de esto, de aquello. ¿Usted se puede imaginar donde usted se muera así? El lío en que se encontrará. Por eso, desde ahora tenemos que solucionar esto. Tenemos que entrar en la realidad de un mundo que va a pasar, que se va a acabar, y que todas estas ilusiones temporales se van a acabar, que no van a quedar, y lo único que va a quedar es aquella persona que está dentro. Mírese a ver quién está dentro de usted, quién vive ahí. Eso es lo que va a quedar. Si usted se muere en este momento, esa persona que está dentro de usted, no la que está afuera. Esta que está afuera se pudre. Lo que está dentro, eso es lo que queda. ¿Quién hay ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué persona está ahí dentro de usted? Eso es lo que va a quedar. Miren que en una oportunidad voy a un funeral, y cuando llego a la casa funeral, esto fue en Bogotá, ni siquiera conocí al difunto, solo que una hermana del difunto me llamó. Yo casi nunca estoy en Colombia, y me encontró. Y me dijo: por favor, vaya a la casa funeral a orar por mi hermano que murió mal con el Señor y esto. Yo fui. Me paré en la puerta. Allá estaba el féretro al fondo y unas personas sentadas alrededor. Estando ahí, habían flores y todo esto, pero comencé a ver una persona parada al lado del ataúd. Y no estaba muy concreta, pero yo tengo problemas de vista también, y no estoy muy confiado en lo que estoy mirando, porque de repente a veces me bailan las cosas, ¿no? Pero realmente estoy mirando, y me doy cuenta que es el alma de ese difunto que está ahí al lado del ataúd. Esa alma, yo estaba orando por el alma, pero el alma me estaba poniendo en mi corazón que orara por los que estaban ahí. Ustedes se dan cuenta, esa alma había entrado en un estado de amor, en el cual ya no era por él que estaba buscando nada, sino por esos que estaban ahí. Y eso era lo que estaba sucediendo. Y yo seguí orando, pero cuando me fui de ese lugar, pues estaba orando, era por el difunto, y continué orando por él, y así fue. Pero lo que les quiero contar es esto: nosotros estaremos presentes en nuestro funeral. Y es muy importante saber que el día en que nosotros partamos de este cuerpo, el alma estará paradita ahí, y más vale que esté preparada, más vale que esté en la luz, porque ustedes no se pueden imaginar la pesadilla tan espantosa, y que ya no tiene reversa, que no tiene cómo regresar, porque a esa alma nadie lo escuchaba, nadie le podía atender lo que él quería decir, nadie. Y esto es lo que nos va a pasar a todos nosotros. Y tenemos que estar preparados. Porque ¿saben qué? Saliendo de acá podemos colapsar y morir. Cualquiera de nosotros. Así de frágil es nuestra vida. Su alma estará lista para entrar al mundo espiritual. Hay dos sentidos. Uno, morir con un alma sana. Y el otro, morir con un alma desnutrida. ¿Quiénes son las almas de purgatorio? Las almas desnutridas están en el purgatorio. Ustedes saben, el periodo de gestación de un bebé son 9 meses. La madre quiere que el bebé nazca a los 9 meses para que no nazca prematuro. Eso es un deseo noble. La gestación del alma solo Dios la conoce. Miren que hay bebés que viven tan solo 3 meses en el vientre de la madre, que erróneamente lo llaman una pérdida, y no saben que es tremenda ganancia, porque solo 3 meses necesitaba esa alma para vivir en la carne, y el Señor llamó el alma y se la llevó. ¿Sí? ¿Cuál pérdida? Lo que es una ganancia, porque si alguien puede decir que tiene una persona en el cielo, fue aquella madre
que su hijo se desprendió a los 3, 4, 5 meses del vientre. No estoy hablando de un aborto provocado, sino de algo natural. El tiempo en la carne es algo que solo Dios sabe, porque el alma tiene que gestar en la carne un tiempo exacto, antes de estar lo suficientemente saludable para entrar a la plenitud del mundo espiritual. Ustedes saben que un bebé que nace prematuro, ¿qué hacen con él? Lo meten a una incubadora. ¿Para qué? Para prepararlo, para que pueda aguantar los elementos de la naturaleza, para que su sistema inmune esté fuerte, para que sus pulmones maduren, todo. Lo mismo sucede con el alma. El alma, cuando sale del cuerpo, si no está saludable, si no se hunde las tinieblas porque está totalmente desnutrida, queda en el purgatorio y queda como en la incubadora. Queda fortaleciéndose para poder entrar a la plenitud de la luz, porque no resiste la luz. Miren que yo, estando en el éxtasis, el Señor se aparece en esa roca que yo les conté, porque ese hombre que estaba encima de la roca era mi ángel guardián, que fue el que me enseñó todo del purgatorio y del infierno. Y el Señor, yo no resistía la luz del Señor, me quemaba, no la resistía, porque mi alma estaba en un total estado de desnutrición. Y por eso debemos fortalecer esta alma, cuidar de esta alma y asegurarnos que esta alma tenga el amor de Dios para que esté preparada para el día que el Señor nos llame. Voy a terminar con una lectura de la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, desde el versículo 1. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. La fornicación y toda impureza o codicia ni se mencione entre vosotros, como conviene a los santos. Lo mismo que la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias. Porque tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos por su misericordia y su amor, y sobre todo por su ternura, porque el Señor no quiere que vayamos al purgatorio, obviamente que no. Y por eso tenemos todavía la oportunidad. Dese en cuenta que nosotros podemos cambiar nuestra vida en un instante. Usted en un instante puede transformar su vida con una decisión que tome absolutamente radical. Y todo el cielo viene a ayudarlo. Todo el cielo se derrama sobre usted. Es como cuando usted entra en un pecado espantoso, todo el infierno también se derrama sobre usted. Amén. Amén.